Dios tiene ese poder de empezar cosas de nuevo. Miren, yo quisiera que leamos, busquen el libro de Juan, capítulo 4, hay un pasaje muy conocido, cuando Jesús se encuentra con una mujer y se pone a conversar con ella. Fue toda una situación poco habitual porque Jesús era judío, y ustedes saben que, bueno, no sé si saben, pero los judíos de aquella época tenían como una norma cultural no relacionarse mucho con gente que no era judía pura. Eran medios poquito xenofóbicos. Y Jesús se pone a hablar con una mujer que no es judía pura. Y bueno, toda una situación bastante particular. Y Jesús le habla a ella, y en el capítulo 4 de Juan, versículo 14... Jesús le declara algo que es fundamental para todo, porque es una de las intenciones fundamentales de Dios al relacionarse con nosotros. Están hablando del agua, y de pronto están hablando porque hacía calor, era el mediodía, Jesús tenía sed, y de pronto, como sin darse cuenta, como que se deslizaron del tema y ya no estaban hablando de esa agua, la que estaba en el pozo. En el versículo 14... o en el versículo 13 dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Dice Jesús hablando del agua que estaba en el pozo y el agua que la mujer iba a buscar, ¿no? Dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. O sea, Jesús le declaró ahí algo esencial, un plan que Él tiene para toda persona que toma de esa salvación, que toma de ese alimento, de esa agua refrescante que es cuando tu vida está hecha puré por tantas cosas que te pasaron y te acercás a Dios y sabés que necesitas algo sobrenatural. No te alcanzan las palabras del mejor de los que hacen coaching y todas esas cosas, no te sirve eso. Necesitas otra cosa, algo más profundo. Y Jesús es el único que tiene el poder de eso, ¿no? Y dice que cuando tomamos de esa agua que Él nos da, no solo se sacia nuestra sed, que no es poco, sino que encima nos transforma en una fuente, en un manantial, en una vertiente que da agua a otros. Esa es una de las intenciones grandes de Cristo al venir a buscarnos. Así que si vos sos uno de esos que sentís que hay una sed profunda dentro tuyo, un vacío, una inquietud, una necesidad, algo que necesita ser llenado, cosas que no te cierran y que hay algo adentro tuyo, algo dice, pero hay una solución, hay una explicación, hay una... Bueno, es Jesús ese, ¿no? Pero tenemos que tomar de esa agua, tenemos que aceptar de eso que Él nos da. Porque esta mujer podría haber dicho: no me interesa, gracias, y se va. Y de hecho, tantas veces le dijimos a Dios cuando vino con su vasito de agua diciendo: tomá esto que te va a hacer bien, y dijimos: no me interesa, lo hemos hecho. Qué importante que podamos abrirnos. Y fíjense lo que le pasó a esta mujer inmediatamente. Dice unos versículos después, en el versículo 28, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías, el que todos estábamos esperando? O sea, algo pasó en esa conversación, en ese encuentro con Jesús, que la cabeza de esta mujer se llenó de esperanza. ¿No será que lo encontré? Tanto que buscaba una paz para mi corazón, ¿no será que lo encontré de veras? No sabemos mucho lo que pasó, solo sabemos que esta mujer dio testimonio de Jesús. Y vinieron muchos y creyeron en Jesús después por lo que ella les había dicho. Así que, en lo inmediato ya algo de esa palabra que Jesús había dicho se empezó a cumplir. Esta mujer no solo pudo aceptar a Jesús, sino que rápidamente empezó a darlo a otros.
Por eso me alegró tanto ver esto que lo enseña la Biblia, que casi que la Biblia nos cuenta que así es el proceso, porque he visto a muchos de ustedes que después de conocer a Jesús, rápidamente le empiezan a contar a otros, mirá lo que encontré, tenés que conocer esto que yo encontré. Y es una bendición que puedan hacer eso, que cada uno de nosotros podamos decirle a muchos, mirá lo que encontré, parece que encontré al que tiene la solución, al que tiene la salvación. Qué importante que podamos hacer esto. Esta mujer en ese momento lo hizo, pero no sabemos más de su vida. No sabemos si ella siguió hablando de Jesús o después volvió a su casa y todos la criticaron por algo y se enojó. No sabemos cómo fue el resto de su historia. Me encantaría, pero la Biblia no nos cuenta nada. Pero qué importante lo que pasa después. Para mí ese inicio es crucial, pero el inicio como que se pincha si después no pasan las cosas que debieran pasar. No sabemos lo que pasó con esta señora, pero sabemos que Dios quiere hacer algo que tiene que ver con planes a largo plazo. Y acá es algo que nos incomoda porque vivimos en una época donde todo queremos resultados rápidos y nos frustramos muchísimo cuando los resultados no son rápidos. Imagínate que querés estudiar un idioma y te anotás en el curso, te conseguís un buen profesor, una profesora que te enseñe el idioma y a la semana que fuiste ya a 2 clases, ya querés hablar. Entonces te pones una película en ese idioma y te das cuenta que no entendés una papa y decís, esta profesora es un desastre. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitaba esto? Tiempo. Tiempo, seguir avanzando, profundizando, encontrando más situaciones, chocándote con cosas que no podías resolver. Y así vas aprendiendo el idioma. Bueno, y en la vida de fe es lo mismo. Necesita tiempo, necesita permanencia. Y es verdad, a veces nos frustramos cuando hacemos algunos intentos rápidos de cosas que no salen como queríamos, o no entendimos algo que pasaba, o Dios nos dio una respuesta que no era la que estábamos esperando, y nos enchinchamos un poco y nos enojamos con el profesor que es un desastre. Y en realidad Dios dice, pará. Hay mucho todavía que tenés que saber. Quédate y vas a entender, ¿no? La permanencia es algo vital. En Colosenses, estuvimos leyendo hace un par de semanas, creo que era en Colosenses 2, no lo vamos a buscar ahora, pero Colosenses 2, 6 y 7 dice, arraigados y cimentados en Él, en Jesús. Y la verdad que yo no sé cómo pasa con las plantas de ustedes, pero las plantas mías, las raíces no les salen en 10 minutos. Necesitan tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y esperar y darle lo que la plantita necesita hasta que las raíces lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Entonces, esta es la característica de la obra de Dios que permanece. Y en el medio, ¿qué pasa? 2 cosas, yo lo resumo, posiblemente podríamos agregar muchas más, pero esto es muy básico. Una disposición del corazón a escuchar lo que Dios dice, una disposición a escuchar lo que Él dice y una disposición a hacer lo que Él dice. Ahí metemos la pata a todo el mundo, porque a veces nos encanta escuchar las cosas que Dios dice, pero a la hora de hacerlo todo se complica. Porque ahí nos chocamos con las verdaderas dificultades, las dificultades prácticas de seguir a Jesús. Pienso en esos primeros discípulos que Jesús pasó. Ahora vamos a leer un caso, pero esos primeros discípulos que Jesús pasó, los que leyeron la Biblia o en su defecto los que vieron The Chosen o alguna película de las muchas que hay que cuentan la historia de Jesús, vieron que Jesús pasó, había barcas, muchas barcas de pescadores. En uno de los relatos cuenta que le dijo a unos, miren, no pescaron nada, bueno, tiren la red por ahí. En otra directamente dice que los llamó. Pero la cuestión es que estos pescadores, dice que dejaron todo y se fueron con él. Y la señora se quedó con la comida preparada y los nenes preguntándose, ¿y papá qué pasó que no vuelve? Fueron a la policía a declararlo desaparecido para que lo rastreen. ¿Qué habrá pasado? O sea, evidentemente ese impacto con Jesús empezó a modificar cosas en su vida cotidiana a la que tuvieron que empezar a encontrarle soluciones. Pero es imprescindible que no nos quedemos solo con escuchar la palabra. Dice
en la carta del apóstol Santiago, dice que la fe que no está acompañada de acciones concretas, dice obras, está muerta. Y esto es bravo porque es como muy definitorio el asunto. O sea, si vos le dijiste a Dios que creías, pero después no diste los pasos, si yo le dije a Dios que le creía, pero después a la hora de dar los pasos arrugué, entonces es posible que mi fe no sea tan fe como yo pensaba. Entonces no me tengo que asombrar si después las cosas no salen como yo pensaba, porque mi fe todavía no estaba haciendo eso que se supone que debiera hacer. La fe sin obras es muerta. Así que tenemos que dar pasos y esto significa afrontar una realidad y es que Dios quiere transformar nuestras vidas y no lo va a hacer como mágicamente, sino que Él lo va a hacer con nuestra aprobación. Y nosotros tenemos que darle el derecho, la autoridad, para que Él nos diga, es por acá. Y eso a veces cuando las cosas que esto afecta son cosas, digamos, un poquito intangibles, pareciera un poco más fácil. Si yo simplemente digo, bueno, tengo problemas, bueno, tengo que confiar en el Señor. La Biblia me dice que tengo que confiar en Él. Bueno, tengo que confiar en Él. ¿Quién mide cuánta confianza tengo? Es imposible, no es algo que se vea. Pero cuando Dios dice, ¿viste eso que estabas haciendo? No está bien. Quiero que dejes de hacerlo. Y ahí se complicó, porque ahí hay algo muy concreto que va a tener que verse. Así que es importante que demos los pasos. Miren, para ejemplificar un poco esto, hoy no va a ser una predicación larga, así que tranquilos, pero sí puede ser que nos mueva un poquitito el cimiento o lo que nosotros nos sentíamos bastante seguros. Si buscamos en el Evangelio de Mateo, vamos a leer varios pasajes en Mateo, así que les animo a que abran sus Biblias ahí. Vamos a leer varias cosas ahí, porque vamos a leer un poquito, así como unos detalles de la vida del apóstol Pedro. Ya hace un tiempo lo hemos mencionado también. Lo que tiene el apóstol Pedro es que su vida está como muy relatada en la Biblia, entonces tenemos muchos datos. Hay muchas otras personas en la Biblia, pero no de todas se cuentan tantas cosas como de él. Entonces de él podemos tener un poquito como una radiografía un poco más clara de quién era, cómo era y por qué es importante su ejemplo. En Mateo capítulo 4, en el versículo 18, dice, mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y acá después voy a hacer un stop, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Esto es lo que yo les había mencionado un momento antes. Y les dije que retuvieran un poquito esta primera frase que la dice así como al pasar. Simón, ¿cómo es que dice? Acá está. Dice, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro. Es como... A ver, Tito, ¿cómo es tu nombre? Maximiliano. Bueno, es como si dijera, estaba Maximiliano, llamado Tito. Como si fuera una especie de sobrenombre, pero no era un sobrenombre. No era el típico sobrenombre que muchos de nosotros podemos tener. Era otra cosa, porque mucho tiempo después Jesús le cambió el nombre y le dijo, y vos vas a ser Pedro. En la Biblia hay varios casos de personas a quienes Dios en un momento les cambia el nombre. Hace un tiempito hablamos de la historia de Jacob. En un momento Jacob pasó a llamarse Israel, que en el idioma original tenía su explicación y su razón de ser. Tenía el segundo nombre, que Dios le aplicaba, tenía que ver con cómo lo ve Dios y cómo es el plan que Dios tiene para esta persona. No es común entre nosotros, no es que cada uno de ustedes ahora llega a la iglesia y Dios les va a dar un nombre nuevo, aunque hay una parte en la Biblia donde dice que en el tiempo que viene, cuando el Jesús nos venga a buscar, dice que nos va a dar a cada uno un nombre nuevo. Esto está en la Biblia, no lo inventé yo, O sea, guarda que Dios tiene un nombre guardado para cada uno de nosotros
Y es un nombre que tiene que ver con algo mucho más profundo que el gustito de mamá y papá cuando nacimos y nos quisieron poner ese nombre tan maravilloso que nos pusieron. Algunos es el nombre de los galanes de la telenovela de esa época. Como en la época del Mundial, cuántos chiquitos que nacieron con el nombre Lionel en esa época, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que pueden afectar por qué mamá y papá nos ponen los nombres que nos ponen. Pero Dios tiene un nombre y ese nombre tiene que ver con nuestra identidad. Por eso ese segundo nombre que Dios daba tenía que ver con la identidad. Y no es algo tan fácil o simple como decir, ¿sabes qué? Yo me llamo Carlitos. Todos saben, yo me llamo Carlos, pero automáticamente me llamo Carlitos. Todo el mundo me dice Carlitos. Ya lo tengo asumido. Yo, ¿sabes qué? Me gustaría llamarme Pablo. Así que voy a ir al registro civil, voy a pedir que me cambien el nombre, ahora me quiero llamar Pablo. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de identidad. En la época de Jesús el nombre no era algo ni casual ni liviano, sino que tenía que ver mucho con la identidad de la persona. No era chiste cambiarle el nombre a alguien. Ahora te pregunto y me pregunto, ¿estarías dispuesto a que Dios transformara tu identidad? Todo lo que vos sentís que sos o que te gusta, porque todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no nos molestan tanto. No somos, creo que ninguno de ustedes y yo mismo, si somos muy sinceros, nos ponemos al espejo y decimos, qué desastre. O sea, hay algo que no está tan mal. Se vea, no se vea, qué sé yo, no importa. Hay algo que no está tan mal. Dios quiere transformar todo en nosotros porque de esto se trata el nuevo nacimiento. Si no tuviera que transformar todos, no hablaría de nuevo nacimiento. Si no tuviera que transformar todos, no diría tienen que bautizarse y tienen que hundirse en el agua y por un momento desaparecer de la vista y renacer en eso. No, nunca usaría semejantes términos. Sin embargo, es muy clara la Biblia en eso. O sea, hay una intención de Dios de transformarnos de alguien que necesita ser saciado en alguien que sacia. Es tremendo esto. Le decía a Emma, ayer estábamos conversando esto y yo le decía, mira, Dios va a levantar misioneros de acá. Y yo no sé cuántos de los que están acá se ven así ya, ahí hablando de Jesús en un lugar donde los están queriendo matarlos. Porque en un lugar fácil todo el mundo puede hacerlo, ¿no es cierto? Pero en un lugar donde te están queriendo matar y donde te jugás la cabeza con cada palabra que digas es otra cosa. No sé cuántos de acá se ven exactamente así, probablemente no muchos. Sin embargo, si esto va a ocurrir, hay unas transformaciones que tienen que ocurrir en el camino. Y esto lo vamos a ver un poquitito en la vida de este sujeto Pedro. Entonces, Mateo habíamos leído que tuvo una decisión, en Mateo leímos de Pedro que tuvo una decisión inmediata de seguir a Jesús. Cuando Jesús dijo esa cosa indescifrable para ellos, porque ellos eran pescadores. Acá creo que hay unos cuantos que les gusta pescar. Imagínate que un día Dios diga, ¿sabes qué? Cortala con la caña, cortala con los anzuelitos, yo tengo un plan mejor, ahora vas a pescar personas para Dios. Estaba tan lindo pescar ahí, no me molestaba a nadie. Todos los pescadores les encanta ese silencio, esa paz, ¿no es cierto? Por eso van a esos lugares ahí recónditos con su caña, ahí nadie los molesta, nadie les reclama nada. Y ahora resulta que van a tener que ir ahí donde nadie los está esperando y rescatar a las personas que Dios tiene señaladas. Qué bárbaro, ¿no? Qué cambio. Tienen que ocurrir transformaciones, ¿ven? ¿Me explico? Van a tener que ocurrir transformaciones. Y Jesús le dijo a Pedro y a los otros que estaban ahí, y a su hermano Andrés, le dijo, ¿sabes qué? Suelten las redes, tengo un trabajo mejor para ustedes. ¿Y qué hicieron ellos? Pará, quiero leer el contrato, quiero leer la letra chica, espérate que lo consulto con mi abogado. Fueron. ¿Qué les pasaba? Tanto odiaban la pesca que en cuanto alguien le dijo, ¿sabes qué? Tengo otra idea, ahí se fueron. Era lo que ellos sabían hacer. Normalmente en esa época, si vos nacías en una familia de pescadores, era muy probable que murieras de viejito pescando. Era así como se ordenaba la vida. Ellos iban a morir de viejitos pescando. Y ahora Jesús los sacó de ese programa. Y ellos, como tábanos sin cabeza, fueron ahí, pim, y entraron. ¿Qué clase de llamado es este que hizo Jesús? Un tiempo después, bueno, ellos empezaron a seguir a Jesús.
esto no lo vamos a leer todo. Pasaron cosas tremendas, vieron sanidades que Jesús hacía. Pedro fue el que protagonizó, ¿se acuerdan de el único caso documentado de una persona que camina sobre el agua, ¿sí? Sin usar ninguna artimaña tecnológica, el tipo caminó sobre el agua solamente sostenido por la fe y la mirada de Jesús. Entonces, este Pedro empieza a ver cosas asombrosas en este Jesús. En el capítulo 16 de Mateo, seguimos en Mateo, en el capítulo 16, están hablando de las experiencias que están teniendo, ¿no? Y le dice Jesús en el versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Examen express, saquen una hoja. ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, claro, eres el Cristo. El Cristo es la palabra griega, para los judíos era Mesías, era el esperado, el elegido, el señalado por Dios, el que Dios preparó desde la eternidad para salvarnos. Todo eso estaba envuelto en esa simple palabrita. Entonces que Pedro diga esto, vos sos el enviado de Dios. Dice, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. No podrías haber llegado a esa conclusión si no fuera porque el Padre te abrió los ojos. Así que Pedro empezó a abrir sus ojos ante quién era este tipo que hacía cosas asombrosas. Y saben que pareciera obvio, uno diría, bueno, pero estás al lado de un tipo que, le da vista a los ciegos, levanta paralíticos, saca a los muertos de la tumba. Algo pasa con este tipo. Esto definitivamente no es común. Sin embargo, estamos rodeados de personas que han presenciado milagros de Dios, tremendos milagros, y no creen. O sea, creen sin creer, creen pero no piensan dar un paso en relación a eso. Hace poquito una persona me contaba, no sé si les comenté, quizás ya dije este ejemplo, pero es que me llamó tanto la atención, me contó cómo Dios lo sanó de su columna. No se podía ni doblar y tenía un trabajo que tenía que hacer fuerza y no podía hacer fuerza y sufría horrores porque tenía que trabajar, no tenía otra chance. Y era con dolor, hasta que un día Dios dijo, te quiero sanar a vos, lo sanó, en el instante se le fue todo y hasta hoy no le volvió, pero no pisó nunca más la iglesia. Y su relación con Dios se obstruyó claramente, ¿no? ¿Sí? ¡Wow! O sea, el haber visto los milagros no implica fe, no implica una vida que se transforma. Solamente implica haber visto milagros, punto. Tiene información que otros no la tienen. Pareciera que todo se concluye ahí, ¿no? Pero la cuestión es que Pedro pudo entender quién era Jesús. Es tan importante entender quién es Jesús. Por eso, algunos capaz que no están acostumbrados les resulta medio tedioso. Una hora estuvimos cantándole a Jesús. Una hora, ni los hinchas de Boca le cantan una hora a Boca. Y eso es mucho, ¿eh? Cantan un rato, después descansan, se toman algo y después cantan de vuelta, ¿no? Hemos estado una hora hablando de este Jesús. ¿No es como demasiado? ¿Qué le pasa a esta gente tan obsesionados? Cuando conoces a Jesús te das cuenta que merece todo. Que lo que es ahora, aunque nosotros somos humanos y tengamos nuestros límites y nos cansamos por ahí, pero esa hora es poco todavía, porque Él es todo y es digno de todo. Así que Pedro empieza a ver todo esto, ¿no? Pasaron muchas cosas, la tensión alrededor de Jesús empieza a hacerse cada vez más patente. Todos los judíos que gobernaban la religión de la época esa empiezan a enchincharse más y más con Jesús porque Jesús deja a la vista todas las macanas que ellos hacen y Jesús habla y la gente le cree y va encontrando perdón, van encontrando cosas que ellos desde su sistema religioso no logran darle a la gente y la gente empieza a encontrar en Jesús. Entonces están todos muy enojados con Jesús y han decidido matarlo. Entonces vamos a ir a Mateo 26, porque acá encontramos una cuestión con Pedro.
Para los que conocen la vida de Pedro, porque ya la leyeron o algo, saben que Pedro era un tipo caracterizado porque era súper impulsivo, respuestas rápidas. Era el que, ¿quién quiere? Yo. Ahí, una, así, no había duda. Si vos preguntabas algo, ya sabías de antemano quién iba a responder primero. Era Pedro, ¿no? Una hermosa característica por su disposición. Ahora había que comprobar hasta dónde llegaban las raíces de esto. Entonces, en el capítulo 26, el título dice la conspiración contra Jesús, y en el versículo 33, o si podemos del 31, dice, esta misma noche les dijo Jesús, que estoy en Mateo 26, 31, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Se estaba preparando la tensión final que concluye con la muerte de Jesús en la cruz. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y ahí saltó Pedro. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Qué compromiso, ¿no? Qué capo. Y una forma de despegarse de todos los otros giles que estaban ahí, que no decían nada. Señor, no sé ellos, pero yo, contás conmigo, ¿eh? Estoy ahí, no me separo de vos. Entonces Jesús le dice, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y ahí todos se anotaron porque quedaba mal no decir nada y los demás discípulos dijeron lo mismo, dice acá la lectura, ¿no? Quedaban como unos bobos ahí si no decían algo ante tremenda declaración que hacía su compañero y que los hacía quedar mal a todos. Es lo mismo. Dijeran lo que dijeran, todos estaban hechos de lo mismo. Hermano, de lo mismo que vos y yo. Tenemos nuestros límites y le fallamos a Jesús. Y le hemos fallado. Y tristemente quizá todavía le fallemos unas cuantas veces más. Pero Pedro necesitaba tocar su propio fondo con esto, porque él estaba seguro de que con su coraje y su palabra rápida él podía resolver muchas cosas. Y se daba cuenta que había cosas que todavía tenían que suceder adentro de él. Y tenían que suceder, no hablar de, sino tenían que pasar, porque nada es mejor que la experiencia. La cosa que unos versículos después, versículo 69 del mismo capítulo, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos. En ese patio le estaban dando latigazos a Jesús. ¿Sí? Él lo negó delante de todos. No sé de qué estás hablando. Y esto no lo hizo una vez. 3 veces. Él necesitaba tocar su propio fondo y reconocer su propia realidad. Hermano, hermana, esto es clave. Si no reconocemos nuestra realidad y nuestra debilidad, no funciona. No hay lugar para que Dios haga algo. Tan capo sos, tanta fuerza tenés, tanta decisión, bueno, dale, hacelo. Y ahí nos damos la cabeza contra la pared y nos frustramos. Y saben que es muy triste a veces, porque en esa frustración donde nos dimos cuenta de que en realidad no somos lo que creíamos que éramos, nos bajoneamos tanto a veces y nos da tanta vergüenza que nos alejamos. En lugar de aceptar el agua que Jesús nos ofrece, decimos, no, mi agua es una porquería al lado de la tuya, pero ¿sabes qué? Es lo que yo conozco, estoy acostumbrado así, y nos quedamos con lo propio. Pedro se quedó mal después de esto, no se sintió bien. Cuenta el Evangelio que cuando negó 3 veces a Jesús, dice que Jesús ahí donde estaba, así levantó la miradita y lo vio. Y Pedro se quiso morir 80 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Porque tuvo que reconocer que su amor por Jesús no era tan grande como decía.
que su decisión de seguirlo se cayó al primer tropiezo, que no estaba dispuesto a que lo mataran por Jesús. Todo lo que le había dicho eran buenas intenciones, y seguramente él lo pensaba, realmente él lo creía cuando lo dijo, pero no alcanzaba. Había algo más que tenía que ocurrir adentro. Jesús murió y él quedó con esa sensación adentro. Le fallé. Y lo mataron y yo no estuve ni siquiera ahí. El único que estuvo era Juan, el chupamedias, que siempre estaba ahí. Yo no estuve. Y un día, 3 días después, más exactamente, o al tercer día, Jesús aparece. Y él estaría tan choqueado como todos los demás, porque básicamente ninguno de nosotros está preparado para que se le aparezca un muerto vivo. Así que él estaría también en shock, como todos los demás. Pero él sabía que tenía una deuda. Encima resucitó. Y me miró. ¿Qué le digo? ¿Con qué cara le hablo? Jesús tuvo que tener un momento especial con él. Yo no sé si ustedes recuerdan esto. No vamos a leer todo. Son realmente pasajes muy hermosos de la Biblia donde Jesús restaura a Pedro. Y cuando lo restaura, esto me encanta, no le habla de valentía. No le habla de el que pone el pecho. No le habla del primero que salta. Le habla de amor. De amor. Su relación no tenía que ser solo con que yo soy el mejor alumno. Yo soy el que corre más rápido. Yo soy el que va siempre a la cabeza. Yo soy el que cumple todo. Sino que tenía que sentirse amado para poder amar. Entonces ya no iba a pasar por el desempeño la cosa. Y hago énfasis en esto porque todos tenemos un proceso. Y ese proceso tiene que ocurrir para que seamos transformados. No sé si hoy funciona exactamente igual, pero en Buenos Aires hay una comunidad terapéutica o un lugar de rehabilitación de personas que sufren o viven en la adicción y situaciones de mucha marginalidad y violencia, y tienen la posibilidad de entrar a ser rehabilitados para la sociedad, pero en realidad la intención que tienen los que guían este proceso de restauración de personas es: hermanito, vas a entrar siendo Pepito y vas a salir siendo un siervo de Dios, pero hecho y derecho. Y la condición para poder entrar al programa no es si querés dejar de consumir drogas, alcohol o lo que sea, si querés cambiar un poquito, sino si estás dispuesto a que Dios te dé vuelta como una media. Si estás dispuesto a que Dios te dé vuelta así, listo, pasa. Vas a lograrlo. Fíjense, la condición no es, bueno, a ver si Dios me arregla. Porque a veces venimos a Dios con esa cosa de que, bueno, sí tengo un par de problemas, necesito que Dios me corrija un poquito. Sí, tengo un carácter, que mamá mía, bueno, qué sé yo. Espero que Dios me ayude con mi carácter. No, a veces se me va la mano y agarro cosas que no son mías, pero bueno, Dios me va a ayudar con eso. Dios no quiere arreglarte un poquito, no te va a enderezar un poquito, no alcanza. Él quiere hacer todo nuevo, pero no lo puede hacer si vos y yo no le damos el ok. Él quiere hacer todo nuevo. Entonces este es el llamado de Dios hoy. ¿Estás dispuesto a que Dios haga todo nuevo? Y quizás ya le dijiste que sí al Señor y quizás ya creíste en Él hace mucho tiempo, pero nunca le entregaste las llaves como diciendo, tuyo, decime qué y yo voy. Decime en qué tengo que cambiar y cambio. Me va a costar, ya sé, vos me dijiste que vas a estar conmigo y confío que me vas a ayudar, pero tomá las llaves, sé vos el que conduce esto. Solo así es que podemos llegar a hacer eso que Dios planificó desde antes de los tiempos para cada uno de nosotros. Necesitamos ese grado de transformación. Algo pasó con Pedro, porque ahora nos salimos de Mateo y vamos a Hechos. En Hechos, en el capítulo 2, había ocurrido algo fantástico, había llegado
El Espíritu Santo había desembarcado con todo en un grupo de hermanos que estaban orando y buscando a Dios. Y en el versículo 14, entonces Pedro dice, con los 11 se puso en pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos, todos ustedes que están en Jerusalén, déjenle explicarles lo que sucede, presten atención a lo que voy a decir. Y les empieza a contar lo que había hecho Jesús. El mismo que hace 3 días, cuando una señora humilde le dijo, che, ¿vos no estabas con Jesús? No. Ahora resulta que se levanta delante de todos y a grito pelado empieza a hablar acerca del Jesús que él había negado antes. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo suceder un cambio tan rotundo en alguien que había demostrado una debilidad oculta enorme? Fue la obra de Jesús y fue el permiso que él le dio para que Jesús hiciera un cambio en su corazón. Él aceptó lo que Jesús le dijo. No lo discutió, no explicó, no hizo nada de todas estas cosas que solemos hacer nosotros. ¿Por qué yo no puedo seguirte así, Señor? Vos sabés que no me entendés, yo tengo un problema con mi patrón, yo no puedo. No es eso. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta o no? Esa es la pregunta de fondo de todo esto, ¿sí? Pedro, mucho tiempo después siguió, no lo vamos a leer esto, pero en Gálatas se relata que el apóstol Pablo lo pescó en una a Pedro y lo escrachó, encima lo dejó escrito. Muy mal amigo Pablo, pero dejó escrito en qué lo pescó a Pedro. Pedro, que había sido el que había empezado a hablarle de Jesús a las personas no judías. Había mucha tensión en la iglesia por si era judío o no era judío, todas muchas tradiciones que se arrastraban y había toda una lucha permanente. Estaban los partidarios de que tenías que ser un judío, los que decían no hace falta ser judío. Bueno, estaba todo ese lío. Pedro había sido el primero que había abierto la puerta para que los no judíos puedan ser también parte de la iglesia. Y ahora resulta que Pablo lo descubre a Pedro que, miralo el bonito, no se quiere juntar con los no judíos ahora. Y lo deja escrito, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Pedro, siendo ya un hombre grande, habían pasado años de trabajo, de servicio a Dios y todo, todavía tenía cosas. Todavía tenía que ser transformado en cosas. Había cosas que no había llegado todavía a calar profundo. Así que, hermano, hermana, si te encontrás con un cristiano que ya tiene muchos años de fe y hace algo que está mal, con amor, porque el hermano tiene que ser restaurado, no tenemos que hacerlo pomada, pero está bien que digamos algo. Y no que digamos, mirá, ¿cómo puede ser? Tanto que se llenó la boca hablando. Todos tenemos cosas que tienen que ser transformadas. Algunas tardan más que otras. Es así. Pero tenemos que empezar y esa transformación empieza cuando le decís a Dios, toma las llaves. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estás dispuesto a que Dios empiece de vuelta? Hoy cuando empezábamos el culto y María le estaba guiando en las primeras canciones, me vino una palabra que decía, ¿estás dispuesto a traer tu vida rota para que Él la arregle? No era el momento de interrumpir para decirlo, pero ahora sí. ¿Estás dispuesto a traer tu vida rota y dejar que Dios haga algo nuevo?